Hola, mil gracias, mi Keren, mil gracias, Gaby, muchas gracias por estar conectadas en esta mañana, un sábado más. Gracias, gracias, gracias. Siempre les agradezco muchísimo porque yo sé que cada una, el sábado tenemos mil y una cosa, muchas cosas que hacer como mamás, como esposas, como empleadas, como todo, ¿verdad? Muchas gracias por estar un sábado más acompañándonos. Y efectivamente, el tema de hoy es un tema súper hermoso, es un tema de verdad que yo les decía ahorita en esta mañana, oigan, lo practicaba y yo lloraba. Entonces, ojalá, no espero que lloren, yo nada más espero que el Señor hable a nuestros corazones en esta mañana acerca de este hermoso tema que es consagrando tus negocios a Dios, consagrando todo lo que hagas a Dios. Y es un tema muy importante en nuestro tiempo, donde la influencia de diferentes escuelas de negocios, fíjense, se inclinan en dar estrategias y normalmente son estrategias enfocadas en la rentabilidad. Y que háganse cuenta que el negocio normalmente por alcanzar esas estrategias pasan por encima de sus empleados, ¿verdad? Sin importar el costo de las personas e inclusive dejando fuera del negocio a Dios. Y quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Podemos, viviendo en un mundo lleno de codicia, consagrar nuestro negocio a Dios? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que se pueda? Bueno, para esto quiero seguir llamando tu atención con otras preguntas, pero voy a empezar a compartir la pantalla aquí. Yo creo que ahí me ven todas, ¿verdad, chicas? Muy bien. ¿Qué significa para ti consagrar? Esa palabra, ¿qué significa? ¿Cómo puede deleitarse el Señor en tu negocio o empleo? He sentido envidia cuando veo que otros prosperan en sus negocios o empleos a través de prácticas no aceptadas por Dios. Como empleado, ¿puedo consagrar la empresa donde trabajo? Bueno, vamos a ir contestando cada una de estas preguntas. Primero, ¿qué significa consagrar? Es una palabra de uso común sin lograr comprender lo que realmente significa, chicas. Lo hemos escuchado, yo creo que esta palabra la hemos escuchado en ocasiones cuando nos referimos, por ejemplo, a un deportista y nos referimos como un deportista que ha sido consagrado, que su vida ha sido consagrada a ese deporte, ha sido entregada. ¿Por qué? Porque vemos que es una persona disciplinada, ordenada, dedicada a eso. Así también nos referimos cuando, no sé, hablamos de un músico, de un director, cuando hablamos de un empleado de algún negocio, ¿verdad? Que decimos, oye, ese empleado está bien consagrado a su trabajo, a todo lo que hace. ¿Ok? Pero en términos bíblicos, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahorita, cómo consagrar nuestro negocio a Dios. En términos bíblicos, ¿qué significa esa palabra? Es entregar ese empleo, ese negocio para uso exclusivo de Dios. A eso nos estamos refiriendo. En donde predominen las ideas de Dios, los principios de Dios, sus estrategias, lo que implica un carácter de vida profesional que da por consecuencia todo un estilo de vida que glorifique a Dios. A eso me refiero. Y si estamos, chicas, hablando de cómo puedo consagrar mi negocio, mi trabajo a Dios, primeramente tengo que decirte que tengo que consagrar primeramente mi vida a Dios. Mi vida tiene que estar separada para Dios. Mi vida la tengo que entregar a Dios, que cada día pueda yo reflejar más el carácter de Jesucristo en mi vida, que sus principios, sus mandamientos, todo eso esté en mi vida reflejada. Por consecuencia, mis amadas mujeres, voy a poder consagrar mi negocio a Dios y todo lo que haga. Pero primero tengo que entregar mi vida por completo a Dios. Muy bien, y para esto quisiera comentarles y quisiera que leamos, por favor, en la palabra, el Salmo número 37, por favor. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas, si me permiten. Vamos a leer el Salmo capítulo 37 del 1 al 9 y el versículo 23 y 24.
Dice así, vamos a ver características que tiene una persona consagrada, ¿ok? Primeramente, dice el versículo 1 del Salmo 37, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. ¿Qué nos está diciendo aquí el salmista? Que no nos irritemos y que no tengamos envidia. Sabes, el enojo y la envidia comienzan cuando nos empezamos a comparar con personas que ganan más que nosotros o que vemos que sus negocios están siendo prosperados más que los de nosotros. ¿Ok? Aquí nos está diciendo que no me tiene que preocupar eso, que lo que me tiene que realmente que preocupar o en donde yo tengo que estar enfocada es que en mi negocio sea dirigido por esos principios de Dios. ¿Sí? ¿Qué tanto su reino está extendiéndose a través de mi negocio o a través del lugar donde yo estoy trabajando? ¿Qué tanto yo reflejo del carácter de Jesucristo? Eso sí me debe de preocupar y de ocupar. Ahí sí yo debo de ocuparme, no en cómo las demás personas se han enriquecido. Eso no me toca a mí, chicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor hayan empresas donde no han sido esos negocios consagrados a Dios y no sabemos la procedencia del dinero con el cual pudieron haber sido enriquecidos. No sé si sean negocios buenos, malos, no lo sé, eso no me toca a mí. En el versículo 2 de ese mismo capítulo habla sobre el fin, en todo caso, de esos negocios que no son consagrados a Dios y que no sé de dónde sea su procedencia, ¿verdad? Dice, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Ese va a ser el fin de esos negocios. Pero aquí el salmista me reitera que no me tiene que preocupar ni que tengo que yo enojarme a causa de eso. El versículo 3, vemos que, entonces aquí, primero no me debo de irritar ni envidiar. Tengo que, en el versículo 3 dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Una persona que su vida ha sido entregada a Dios es una persona que confía en el Señor y que sabe hacer el bien. Confiar en Dios implica creerle a sus principios de operar el negocio, es decir, un trato justo para el equipo de trabajo, chicas, respetando su persona, su integridad espiritual, física y moral. ¿Ok? Existen organizaciones que les exigen a sus empleados hacer cosas más de su capacidad. Y eso hace, bueno, oigan, y muchas veces les dicen, es que porque la empresa lo necesita y todo por la empresa. Y aunque tú dejes tu familia, pero hay que darlo todo por la empresa. Entonces, ¿a costa de qué se hace eso? A costa de que esos empleados dejen a sus familias muchas veces y a sus matrimonios. Y por eso vemos en muchas organizaciones mucho índice de divorcio. Entonces, el Señor no quiere eso. Quiere que empecemos a nosotros a cuidar a nuestro equipo de trabajo. ¿Ok? Vemos el versículo 4 de ese mismo capítulo. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Una persona que está entregada a Dios es una persona que se deleita, es una persona que está feliz con lo que está haciendo, es una persona que se está gozando en lo que hace. Como decimos, es un pez en el agua, ¿verdad? Es una persona que hace las cosas con mucho gusto, con mucha satisfacción, oigan, que llega el lunes y dice, qué padre, voy a ir a trabajar. Se deleita en lo que hace. Y por consecuencia, pues recibe una remuneración, obviamente. Por consecuencia, tiene una remuneración justa. En el versículo 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Encomendar es que cada estrategia del negocio esté basada en esos principios de Dios. Y confiar es que al ponerlos por práctica, chicas, el Señor nos va a bendecir. Muy bien, espero ir explicándome bien con estos pasajes, con este pasaje. Vemos en el versículo 6, dice, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Habla de integridad, habla de honestidad. El Señor es el que se va a encargar de exhibir si realmente estoy actuando en forma íntegra.
Una persona, chicas, que tiene su vida consagrada a Dios, es una persona que la gente va y confía en él, abre su corazón, es una persona que es transparente, es una persona que es íntegra, es una persona que es honesta, que yo puedo ir y platicar mis cosas con ella. ¿Ok? Dice en el versículo 7, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites, aquí nos vuelve a decir, no te irrites a causa del que prospera en su camino. Les vuelvo a comentar, una persona entregada a Dios y consagrada a Dios es una persona que sabe esperar la perfecta voluntad de Dios en su vida con paciencia. Si yo resumo entonces, discúlpenme que me vaya así, pero si yo resumo entonces una persona consagrada, ¿qué características tiene, chicas? No se irrita, no tiene envidias, aprende a confiar en Dios y hacer el bien a los demás, se deleita, se goza con lo que hace. Obviamente hay una recompensa por parte de Dios y una recompensa en su trabajo. Sabe encomendar y confiar en Dios, sabe esperar, ¿verdad? Es una persona íntegra y espera con paciencia. Muy bien. Vemos ahí mismo, en el mismo Salmo 37, el versículo 23 y el versículo 24. Ahí más adelantito, en el versículo 23, dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Dios ordena tu camino, Dios ordena tus pasos. Para poderme explicar con este punto, quisiera darles un testimonio, no es un principio bíblico, es un testimonio con mucha humildad y espero poder ayudar. Cuando empezamos el negocio de las fumigaciones, empezamos dos cosas al mismo tiempo, como dos negocios al mismo tiempo, ¿verdad? Porque pues no sabíamos para dónde íbamos, ¿no? ¿Cuál era ese camino que el Señor tenía? Entonces empezamos un negocio de distribución de productos agrícolas. ¿Qué era? Que mi esposo iba a comprar directamente con el agricultor, llamemos maíz, el frijol, la papa, el tomate, y la íbamos a traer para repartir, para vender a esos pequeños comerciantes que son las tienditas, ¿verdad? Los abarrotes. Pusimos en manos de Dios eso y al mismo tiempo José trabajó varios años en una empresa, en un laboratorio de agroquímicos, pues sabía perfectamente cómo controlar los bichos, ¿verdad? Cómo controlar las cucarachas y todo eso. Entonces empezamos también a fumigar, pero pues como que le apostábamos, dijéramos apostar, no es apostar, pero todo nuestro esfuerzo estaba en la parte de la distribución de alimentos. Pero saben, Dios tenía otro propósito y Dios tenía otro plan y Dios ordenó nuestro camino y esa distribución de productos agrícolas fue menguando, no creció más. Pero a la parte de las fumigaciones es fecha que Dios abre las ventanas de los cielos a través de ese negocio y que todos los días hay su provisión a través de ese negocio. Entonces Dios ordena nuestro camino. Y el versículo 24 dice, cuando caiga no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. En ese caminar de este tiempo con este negocio, hemos visto cosas muy padres, muy buenas, pero también cosas negativas. En el 2013, fíjense que nos robaron 9 veces durante 9 meses consecutivos, una vez por mes. Se puso la denuncia, nunca se recuperó nada, pues teníamos que volver a comprar esas herramientas que se nos fueron robadas. Oigan, y en cajas nuevecitas no las volvían a robar. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que el que sostiene tu vida y el que sostiene mi vida, el que sostiene tu negocio y el que sostiene mi negocio es más poderoso y se llama Jesucristo. Es el Dios todopoderoso. Y vimos que sí es cierto, nos robaron, pero nuestro negocio nunca quebró, porque el que sostenía nuestro negocio es Dios y lo sigue haciendo hasta la fecha. Podemos caer, pero nunca nos vamos a derribar. ¿Sale? Una vida consagrada a Dios y un negocio consagrado a Dios es sostenido por Él mismo y nunca va a estar derribado. Muy bien.
En el siguiente pasaje vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la relación patrón-obrero. Y esto nos da una idea de cómo Dios quiere que manejemos esta relación para consagrar nuestro negocio. Este pasaje nos va a ayudar, chicas, a resolver una de las preguntas también. ¿Cómo puedo yo, aunque no soy la directora o no soy la jefa o no tengo un negocio propio, pero al momento de estar trabajando como empleado en una empresa, cómo puedo yo ser de bendición? ¿Cómo puedo consagrar ese trabajo a Dios? Vamos a ver este pasaje en Efesios capítulo 6, del 5 al 9, en la Nueva Traducción Viviente. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Aquí el punto más importante, y yo creo que lo hemos visto durante todo este tiempo y lo hemos escuchado en varias ocasiones, que al que estoy sirviendo es a Cristo mismo, que todo lo que haga lo voy a hacer para Él, porque eso no me va a cargar, porque al momento que yo lo hago para Dios, no me va a frustrar, ni me va a cargar, ni me voy a sentir cansado, porque es para Él. Dice en el versículo 6, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan, no nada más cuando ellos te están viendo. Es importantísimo que aunque el jefe no esté, tú estés cumpliendo con tu tiempo de trabajo, tú estés cumpliendo con lo que se te está pidiendo que hagas. Ahora, tú eres de bendición, mi amada mujer, ahí donde estás, y eres de ejemplo y eres de testimonio. Es impresionante toda la gente que te está observando, cómo hablas, cómo piensas, cómo resuelves los problemas. Aún si tú trabajas en alguna congregación o en algún grupo de discipulado, las personas que están a tu cargo, tú eres un ejemplo para ellas y ellas te están observando. Es importantísimo que todo tu persona, que toda tu esencia, de verdad trates de transmitir el carácter de Jesucristo en todo momento. ¿Y sabes por qué? Porque justamente lo haces primeramente para Dios. Dice, como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón, trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor. Aquí nos vuelve a decir lo mismo y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, también va para el otro lado, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Para un empleado, según este pasaje que acabamos de leer, puede consagrar su trabajo a través de ¿qué? De ser obedientes a sus autoridades. También siendo una persona íntegra, honesta, confiable, que sepa trabajar en equipo, dando resultados, no solamente, chicas, esperando esa remuneración, que es muy buena, que qué padre, pero primero, mi primer objetivo es que Dios, es reflejar que Dios siempre está presente en mi vida y que Él es mi respaldo, Él es quien me respalda y por consecuencia viene esa remuneración. Y también habla para los mandos medios y altos de las empresas, que traten con dignidad a sus empleados, no como un activo, sino como personas que Dios ama y cuida. Eso es muy importante. Y para resumir todo esto, quiero darte un ejemplo que de verdad que me encanta en la palabra de Dios y me encanta Dios porque todo lo pone y lo dejó plasmado en su palabra. Es un ejemplo que si yo hubiera estado en ese lugar, desde un inicio hubiera tirado la toalla, chicas. Hubiera dicho, no, hombre, mi vida no vale, no sé qué vaya a pasar con mi vida, de verdad. Y ese ejemplo es la vida de José. Si nos vamos, yo creo que todos hemos escuchado, todas hemos escuchado la vida de José, todo lo que José pasó. Vemos que José es un hijo y es hijo de Jacob y de Raquel. Su padre lo amaba con todo su corazón y con toda su alma, pero los hermanos lo envidiaban, a tal grado de quererlo matar. Pero uno de los hermanos intercede y, ¿verdad?, lo avientan a una cisterna
y después lo venden a unos ismaelitas como esclavo, y esos ismaelitas se lo llevan a la tierra de Egipto, ¿verdad? Ahí lo compra Potifar, que es el oficial de Faraón. Y si vemos en el capítulo 39 del libro de Génesis, en el versículo 2, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Fíjate en el versículo 3 lo que dice. Y vio vio Potifar que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Chicas, en el lugar donde está, la gente que te está viendo, tu jefe puede observar que Dios está contigo, que Dios es el que bendice tu vida, que Dios a través de tu vida va a bendecir esa empresa donde estás, que va a bendecir el negocio donde estás. Eres tú esa fuente de bendición en ese lugar, chicas, porque a través de ti el Señor derrama bendición. Así dice la palabra de Dios que fue la vida de José, ¿verdad? Potifar pudo observar todo lo que Dios era. Yo creo que pudo ver la fidelidad, la confiabilidad, el carácter de José, su integridad como persona. Dice el versículo 4, así halló José gracia. Vemos que le cayó bien a Potifar, le cayó bien a su jefe José en sus ojos y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa. Qué impresionante. Y entregó en su poder todo lo que Potifar tenía, se lo entregó. Imagínense las llaves de su casa, las llaves de su carro, las llaves del negocio, ¿verdad? Y José era el que se encargaba de todos los negocios de Potifar. Halló gracia con su autoridad y su autoridad su jefe le confió. Qué padre llegar a ese punto de que mi jefe me confíe, ¿verdad? Todo el negocio, porque sabe que soy una persona capaz, una persona confiable, una persona íntegra, una persona consagrada, primeramente a Dios y por consecuencia a mi negocio, a mi trabajo. En el versículo 5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Reitero, Dios bendijo la vida de Potifar, los bienes de Potifar, por la vida de José. Pero chicas, la historia no termina acá y no tiene en este momento un final feliz. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que quiere infamarnos. Siempre hay alguien que quiere hablar mal de nosotros. Siempre hay alguien que tiene envidia, fíjense, y nos quiere hacer caer de esa postura de bendición. A José, pues Dios lo había hecho bonito, guapo, ¿verdad? Y la esposa de Potifar, pues puso sus ojos en él. Y pues quería tener relaciones con él, se los voy a decir así. Pero primeramente José, como amaba a Dios por sobre todas las cosas, porque servía a Dios por sobre todas las cosas, era íntegro con Dios, era el no faltarle a Dios. Por consecuencia, él no iba a faltarle a su jefe que le había confiado todo lo que tenía y aún su esposa. Él iba a ser respetuoso con todo lo que su jefe le había dicho. Entonces, ¿qué hizo José? Huyó. Patitas, ¿para qué te quiero? Huyó de ahí, ¿verdad? Pero la esposa dijo todo lo contrario. Y Potifar le cree a José y que creen lo meten a la cárcel. La cárcel, yo creo que es uno de los lugares más difíciles de trabajar. Es un lugar que es deprimente, es un lugar donde hay muchas emociones encontradas, es un lugar muy difícil. Aún en esa condición, Dios respaldó a José. A lo mejor en el momento donde estás ahorita, no es un lugar muy padre que digamos, a lo mejor no es lo que tú esperas, pero
Dios puede bendecir ese lugar a través de tu vida. Hay que orar a Dios y que Dios, ¿se acuerdan lo que dijimos hace ratitos? Confirme o te mueva o cambie el rumbo en todo caso. Pero mientras estés ahí, ora a Dios para que Dios bendiga las personas que te rodean en ese lugar o en esa situación complicada. Vemos que José, el lugar donde estaba no era un lugar fácil, pero Dios bendijo también al jefe de la cárcel. Dice en el versículo 23 para que veas que sí pasó, no del mismo capítulo 39 de Génesis. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Ok? Entonces volvemos a subrayar ahí que el que bendecía, ¿verdad? Todo el entorno de José era Dios a través de la vida de José. Aún en condiciones de injusticia, vemos aquí el versículo, Dios sostenía la vida de José. Ahora ahí José conoce al panadero y al copero de Faraón, el cual ellos tienen sueños y José les interpreta. El copero sale, ¿verdad? Y José le dice, oye, acuérdate de mí, ¿verdad? Ya cuando estés con el faraón. Oigan, y pasaron 2 años, imagínense, 2 años que se acordó el copero porque el rey, porque Faraón tuvo un sueño y no había quien se lo interpretara. Entonces se acordó, ay, por cierto, en la cárcel a mí me interpretaron un sueño. Y bueno, sacaron a José de la cárcel y lo llevaron con Faraón. Y me encanta porque si yo hubiera sido a lo mejor José, desde un principio hubiera tirado la toalla, chicas. Pero Dios tuvo una preparación en su vida, en su carácter, en su persona, en su consagración. Y que Dios lo pone en una condición de bendición tremendamente, a tal grado de llegar a ser el segundo de a bordo de Faraón. A tal grado que Faraón le pone toda una nación en sus manos. ¿Por qué? Porque se ganó su confianza. Pero no era por José, era por lo que Dios había hecho en la vida de José, por cómo bendecía Dios a José. Si vemos el capítulo 41 en el versículo 37, dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, de quien esté el Espíritu de Dios? Faraón reconocía que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, era quien estaba obrando en la vida de José. Y era por consecuencia que Dios bendecía a Egipto y a Faraón mismo y todo lo que él tenía. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Tremendamente, chicas, le entregó toda una nación. Dios hace brillar la integridad de José, vemos en Génesis 41 del 39 al 41. Y si tú lees todo el final de esos capítulos de Génesis, vemos cómo sus hermanos que lo vendieron, se arrepienten, lloran, ¿verdad? Para pedirle perdón. Y José, ¿qué les dice? No les recrimina nada. No les champla nada, no les echa nada, no se enoja con ellos, al contrario, les dice que Dios lo había hecho y que Dios lo había llevado. ¿Para qué? Para preservar sus vidas, para librar sus vidas y para ayudar a toda esa gente de Egipto a librarlos de una gran hambruna que había habido. Entonces, en esta mañana, quiero terminar diciéndote, si estás ahí donde estás en ese lugar, en esa situación, en esa empresa, claro que tu vida puede ser de tremenda bendición. Claro que tu vida puede ser de tremenda bendición. Claro que tú eres quien a través de ti el Señor bendice ese negocio. El Señor bendice a las personas que están a tu cargo. Acuérdate siempre, por favor, siempre, todo lo que hagas, hacerlo para el Señor. Que tu rostro refleje, oye, con una sonrisa, con una palmada, con una palabra, tu vida ministra, mi amada mujer, ministra la presencia de Dios.
Y que justamente yo creo que lo que estamos buscando sábado tras sábado es que nuestra vida esté consagrada a Dios, esté entregada a Dios a tal grado que impactes las vidas de las personas que te rodean, empezando con tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, con tus tíos, donde quiera que estés, que tu vida, Dios la transforme y Dios la bendiga para ser de bendición a muchos. Es un privilegio para mí estar en esta mañana. Espero haberme explicado, espero haberle transmitido lo que Dios nos puso en este día para compartirles. Espero las preguntas, espero sus dudas. Oigan, que a veces me ponen a temblar porque a veces cuando me preguntan digo, ay Dios amado, ayúdame. Este, pero espero que Dios haya hablado a nuestros corazones en esta mañana y que Dios me las bendiga mucho y les amo con todo mi corazón. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Muchas gracias.